delicias. Oh, cuán amables, Señor, son tus moradas. Oh, Señor. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la renaceré. en tu presencia llena el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia consúmenos. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuévanos. En tu presencia todos se postran ante ti. Nos postramos ante ti, Señor. Oh. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia El cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. en tu presencia consúmenos. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuévanos. En tu presencia todos se postran ante ti. Hermanos, un cordial saludo, buenos días a todos, bienvenidos. Es una bendición estar juntos, aunque sea de lejitos, aunque sea con barbijo, pero es una bendición poder estar juntos, adorar al Señor y que el Señor nos hable, que Él revele su palabra a nuestro corazón. Para mí es una bendición especial estar acá. Es más de un año, creo que no predicaba así en vivo y directo, pero es una bendición poder compartir con ustedes, hermanos. La palabra que Él ha puesto en mi corazón es una palabra que es un cuestionamiento que todos tenemos que hacernos. Y esta prédica es sobre nuestras relaciones personales, unos con otros. Y el título es una pregunta: ¿eres de los que alienta o de los que condena? Y
¿por qué esta pregunta? Porque esta pregunta define cuál es nuestra actitud hacia las personas que nos rodean. También demuestra cuál es nuestro pensamiento con respecto a nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos consideramos, porque en base a eso es que criticamos a otros, ¿no? Es en base a lo que uno piensa de sí mismo. Si tú piensas que tú eres lo máximo, vas a ser una persona muy criticona. Y si tú piensas que tú no eres nada o no mereces nada porque fallas, reconoces tu condición, entonces no vas a ser condenatorio hacia otras personas. Hoy en día se ve mucha violencia, ¿no? En todo lado. Creo que esto de la pandemia ha venido a empeorar el asunto de los ladrones, de los que asaltan, y además la violencia doméstica en la casa. No, y yo pensaba que eso está bien para los del mundo, digamos, ¿no? Que los del mundo tengan violencia en sus casas. Pero algunas encuestas y algunos datos, estadísticas, dicen que en las familias cristianas igual hay violencia en los hogares. Y eso me llama mucho la atención. ¿Cómo puede haber violencia en un hogar de cristianos? Ya, y de eso se trata un poco la prédica de hoy. O sea, al mundo le venimos diciendo que la única manera de quitar la violencia, por ejemplo, contra la mujer o contra los niños, es educando. Que los varones, que son los que principalmente producen la violencia, que los varones sepan tratar a la mujer, sepan respetar, sepan honrar, sepan tratar más bien con protección. Todo varón debería ser protector de la mujer en general, no solamente de tu pareja, tu esposa. Todo varón debería ser protector de la mujer. En cualquier lugar, no solamente en la casa, no solamente de sus hermanas o parientes. En la calle, todo varón debería proteger a la mujer. Si se diera esto, los varones aprenderíamos que no podemos golpear a una mujer, tratarle mal, gritarle, humillarle, insultarle. Hablo como hombre, ¿no? Igual la mujer debería respetar al varón. Pero ahí está la clave para quitar la violencia de nuestro país. Bolivia es uno de los países que más alto índice de feminicidios, por ejemplo, tenemos. ¿Y por qué? Porque los bolivianos no hemos sido educados con respecto al trato hacia la mujer. Y como digo, para los del mundo normal, ¿no? Pero para un cristiano esto debería ser básico. Y por eso hoy, esta es más una enseñanza que una prédica, para que aprendamos, tengamos al menos esa base clara en nuestro corazón de cuáles son los principios que Dios nos ha dado para que no se nos salga nuestro hombre viejo, para que no seamos condenatorios, criticones, agresivos, para que no tratemos mal a nadie, especialmente a la mujer. Si los cristianos estamos enseñados en esta área, yo supongo que no va a haber más violencia en los hogares cristianos, si es que está habiendo. La verdad no sé cuán cierto será eso, de que en los hogares cristianos también hay violencia intrafamiliar.
No sé, Dios sabe. Pero por si acaso, aquí va la enseñanza, ¿ya? Por si acaso nomás. Si preguntáramos a las personas que viven alrededor de ti, si tú eres de los que condenan o de los que alientan, ¿qué dirían? No necesitas responderme, pero sería bien que te respondas a ti mismo. Si preguntamos a las personas que te conocen, que viven a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en la calle, cuando te subes al trufi, al minibús, ¿cómo tratas a los demás? ¿Eres de los que alienta a las personas o eres de los que condena, de los que critica, de los que rechaza? Los cristianos deberíamos caracterizarnos por ser personas amables, por ser personas que tratan con educación, con respeto a los demás. No importa quién sea la persona, no necesita mostrarte su billetera para que le trates bien. Deberíamos tratar bien a todos. Esa debería ser una característica nuestra. Que los del mundo miren y vean y digan, es diferente. La persona trata diferente, considera diferente. Los cristianos a lo largo de la historia han sido los que han marcado la pauta, los que han dado la visión para que se quite la injusticia en medio de las naciones. Un hombre, por ejemplo, que ha compuesto este himno Sublime Gracia, que todos conocemos, ¿no ve? Ese hombre era un traficante de esclavos originalmente. Ay, no me he olvidado su apellido. ¿Ah? Yo no sé qué apellidaba. Watts. John Watts. Es el que ha compuesto ese himno. Y él era traficante y estaba obviamente en contra de que se quite la esclavitud. Pero otros varones de Dios en el parlamento inglés lucharon por años para que al final la sociedad reconozca que la esclavitud no era algo bueno, no era algo justo. Era injusto para la sociedad, para los esclavos especialmente, obviamente. Y finalmente él se convirtió por esa lucha. Le llegó la verdad, siendo él traficante de esclavos, le llegó esa verdad a su corazón y se convirtió y compuso ese himno, Sublime Gracia, que a un pecador salvó. Y es su testimonio personal de él. Él era ese ciego, perdido, ese al que Dios rescató. Y muchos otros, Martin Luther King en Estados Unidos, un hombre de color, que luchó para que se quite la segregación en la sociedad americana. Habían escuelas para negros y otras escuelas para blancos. Habían restaurantes para blancos y negros separados. Y eso ha seguido hasta hace pocos años, hermanos. Cuando yo estaba estudiando allá todavía había un poco de esa segregación. Los colegios eran segregados, las escuelas. Creo que ahora ya se ha quitado eso, pero en África igual, lugares para blancos, lugares para negros. En Cuba la segregación no es por el color de piel, es por la nacionalidad. Si tú eres cubano, no puedes ingresar a los lugares que son para los turistas. No puedes ir a esas playas. No puedes ingresar a los lugares
donde solamente el turista puede entrar, los restaurantes para turistas. Por ejemplo, un cubano no puede alquilar un auto. Eso es solo para los turistas. Y la mayoría no pueden, nadie puede comer carne, excepto quizá los del partido. Pero la gente no puede, no tiene acceso a eso. Entonces hay otra clase de discriminación, no solamente racial. Pero el Señor ha dado visión a la iglesia para que tengamos una visión de lo que es justicia. El trono de Dios se identifica como el trono de justicia. Y no puede ser que los cristianos, habiendo entendido la justicia de Dios, todavía tengamos injusticia en nuestro corazón. Todavía haya discriminación dentro de nosotros. ¿Saben cuál es la peor discriminación? Es la discriminación religiosa. Y muchos cristianos tenemos eso en el corazón. Pensamos que como nosotros somos cristianos somos mejores que los demás, especialmente que los que no lo son. Esa es una discriminación religiosa y es una injusticia. Porque ¿cuál es el común denominador de todos los seres humanos? Es que somos pecadores. Algunos perdonados. Los otros no sabemos si quizá más adelante Dios les vaya a perdonar. Ahorita pareciera que no están perdonados los que no se han convertido. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros de especial para merecer el perdón de Dios? Nada hemos hecho. Más bien la Escritura nos anuncia que todos somos pecadores y que ni siquiera nos damos cuenta de que somos pecadores. El hombre por sí mismo no se da cuenta que es pecador. Es como, ¿han visto esas películas de los muertos vivientes? Si le entrevistas a un muerto viviente y le preguntas si es normal o tiene algo de raro, te va a decir que es normal, que los raros son los otros. El que está enfermo piensa que eso es normal, ¿no? Que los otros que son diferentes son los raros. Y entre pecadores, el pecado es normal. Y la verdad que no hay nadie que nunca peque. ¿Cómo sabemos eso? Porque ni tú ni yo estamos pendientes de los que viven a nuestro alrededor para ver cuándo pecan, ¿no ve? Máximo, nosotros sabemos cuándo nosotros pecamos, pero de los demás no sabemos. Y si vamos a juzgar al peor pecador del mundo, tendríamos que juzgarnos a nosotros mismos, primero. Porque de los que más pecado conocemos, es de nosotros mismos, si vamos a ser sinceros. Ahora, si quieres meter la basura bajo la alfombra y decir no pasa nada, yo nunca peco, te estás engañando a ti mismo. Es la verdad, la palabra lo dice. Vamos a ver algunas escrituras. Esta es la introducción, hermanos. El tema viene un poquito más allá. La introducción. El Salmo 53. Dice el necio en su corazón, verso 1, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres,
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Ni aún cuántos? Uno. No hay ni uno. Así que si tú piensas que tú en ti mismo tienes la vocación de santidad, de ser una persona intachable, que nunca falla ni peca, estás engañándote a ti mismo. La Escritura dice que no hay ni uno en sí mismo. Otra escritura está en Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Dice, ciertamente, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente esto es así. El que conoce los corazones de todos es Dios. Y Él dice esto: no hay hombre en la tierra que sea justo, que haga el bien, que nunca peque. No existe tal hombre. Esta verdad es la base del Evangelio. Si tú quieres describir cuál es el Evangelio, lo primero que tienes que decir que todos somos pecadores, necesitados de un Salvador que nos traiga el perdón de Dios por nuestros pecados. Esta es una verdad fundamental. El Salmo 130 hace una pregunta interesante. Salmo 130, verso 3. Dice, Jah, que es el nombre de Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esa es la pregunta. Si Dios mirare nuestro pecado, ¿quién podría sostenerse delante de Él? Mantenerse quiere decir eso, mantenerse en pie delante de Él, mirarle a Dios a la cara. Si Dios mirara nuestros pecados sin la sangre de Cristo, solamente tal como somos, y Dios pusiera una lupa sobre nuestra vida, con el lente de aumento que Él tiene, porque Él es el único santo, puro, inmaculado, sin mancha, sin pecado. Entonces, si vamos a comparar nuestra santidad con la de alguien, tiene que ser con la de Dios. No puede ser con la de otro ser humano, porque todos somos pecadores. ¿No ve? Si tú juzgas a alguien, lo vas a juzgar con tu lupa. Si tú eres un ladrón y esa persona también roba, te va a parecer lo más normal del mundo, eso no vas a condenar. Pero si tú no robas y esa persona roba, entonces vas a decir, ¡ah, pecador! Si tú adulteras, entonces vas a mirar a los adúlteros con un buen ojo. Y así juzgamos a todos con nuestra lupa. Pero si Dios te mirara con su lupa, te encontraría bien tus pecados, ¿no ve? Nos encontrarían nuestros pecados. Y nadie podría mantenerse delante de Él. La respuesta a esta pregunta, ¿quién podría estar delante de ti si tú miras nuestros pecados? Es nadie. Nadie podría mantenerse.
El verso 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Señor ha visto nuestra situación espiritual, nos ha analizado con su lupa y ha visto que muchos de nosotros, bueno, todos, estábamos yendo de cabeza al infierno. Y ha tenido misericordia, por eso entra este pero en el verso 4. Pero en ti hay perdón. Dios ha decidido darnos perdón de nuestros pecados, por nuestros pecados. Y como Dios es el juez justo de toda la tierra, no podía darnos perdón sin que alguien pagara. Esto es importante que entendamos. No es que Dios se ha hecho al loco con nuestro pecado. Como cuando alguien está barriendo un cuarto y le da flojera llevar la basura hasta el basurero y encuentra un tapiz ahí en el suelo y levanta y ahí mete la basura. Dios no podría hacer eso con nuestro pecado. Esconderlo debajo de la alfombra y decir, aquí no ha pasado nada. Él sería un juez injusto. Y sin embargo, Dios es un Dios justo. Su trono es trono de justicia. Imagínense, Dios todopoderoso, 3 veces santo, metiendo la basura bajo la alfombra. Imposible. Por eso Dios no podría perdonar ni un pecadito, por más chiquitito que sea, una mentira blanca como le llaman. No podría perdonar. Tendría que mandar a ese que ha hecho ese único pecadito al infierno. Ahí se paga por el pecado. Por eso ha cargado a su Hijo con nuestros pecados. Por eso ha tenido que venir el Hijo unigénito de Dios y el Padre cargar sobre Él nuestro pecado y Jesús llevar nuestro pecado a la cruz y morir por nosotros para darnos el perdón de Dios. Y todos nosotros, toda nuestra vida aquí en la tierra, debemos recordar esta verdad. Nunca podemos poner eso detrás de nosotros, decir, ya pasó. No. Cada día debemos recordar eso. ¿Por qué? Porque recordar eso cada día, que Jesús ha tenido que morir para darnos perdón de pecados, nos hace humildes y nos hace ver la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? Que el Hijo de Dios ha tenido que morir en la cruz para obtener nuestro perdón. Entonces, si somos pecadores perdonados, ¿podemos nosotros condenar a alguien? ¿Podemos alzar el dedo y decir, pecador? Nosotros no podemos. Dios puede condenar a quien Él quiera. Nosotros que hemos recibido su perdón tenemos que tener un corazón muy agradecido. Y este es el principio de las relaciones humanas. Todo conflicto entre personas empieza porque alguien se ha enojado contra otra persona. Todo empieza ahí. Le dice algo que le ofende, el otro también se enoja y le grita otra cosa peor y así es ese es el origen de los feminicidios y homicidios en general, porque no solamente mujeres mueren, también a veces hombres mueren como resultado de la violencia. Mucho más mujeres,
¿verdad? La mujer físicamente es un poco más débil que el hombre. Y el hombre por eso debería respetarle y tratarle como a vaso más frágil. Eso dice 1 Pedro 3, 7. Tratar a la mujer con honor, dándole honor y respetándole como a vaso más frágil. Y eso se espera de un hombre que ha conocido a Dios y ha recibido de Dios el perdón incondicional, porque no hemos hecho nada nosotros. Jesucristo ha tenido que venir y morir, pero nosotros ¿qué hemos hecho? Nada. ¿Cuál ha sido nuestro aporte a este evento global de la salvación? El único aporte que hemos dado es nuestro pecado. Eso hemos aportado. Tú y yo hemos traído nuestro pecado a la cruz para que sea un poco más pesado sobre Jesús, nuestro pecado. Aumente la carga sobre sus hombros. Ese es nuestro aporte. Por eso Jesús ha tenido que ir a la cruz y morir, por causa de tu pecado y de mi pecado. Y no le podemos echar la culpa de eso a nadie. Nosotros somos culpables. En 1 de Juan capítulo 1 verso 8, 1 de Juan 1, 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La escritura aquí está muy clara. ¿Quieres vivir engañándote a ti mismo? Pensá que no tienes pecado. Pensá que ahora, como te has convertido, ya nunca más pecas. Te estás engañando a ti mismo. La Biblia dice, no yo. Nos estamos engañando si pensamos así. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar? Que somos pecadores perdonados. Es la verdad, la realidad. Pecadores perdonados. Nunca debemos olvidar esto. Esta verdad nunca debe salir de nuestro corazón. No debemos dejar de mirar esta verdad, porque si dejamos de mirar esto, nos volvemos orgullosos, condenadores, juzgadores, discriminadores, que nos creemos la gran cosa, cuando la verdad es otra. No somos la gran cosa. El único que es la gran cosa es Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en esta nuestra situación espiritual? Él nos ha reconciliado con Él mismo. Esa palabra reconciliación significa perdón. Para que haya una reconciliación, tiene que haber perdón. Y el que era ofendido era Dios. Nosotros éramos los ofensores, somos los ofensores. Para que haya reconciliación entre un Dios 3 veces santo y uno 1000 veces pecador, tiene que haber perdón de parte del Dios santo hacia el pecador. No hay otra forma de reconciliación. Y para que haya perdón, era necesario que haya un cordero de la expiación, uno que cargue con nuestro pecado. Por eso Dios ha podido reconciliarnos con Él mismo por el sacrificio de Cristo. Si esta prédica sirve para que entendamos bien ese punto,
Ya valió la pena, hermanos. Valió la pena que tú estés acá y no comiendo salteñas. Sí, porque esa es la razón por la cual Jesús tuvo que ir a la cruz. Cuando oró le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Ustedes creen que Dios no ha escuchado esa oración? Claro que sí. Su hijo, un momento antes de ir a la cruz, está orando. ¿No le va a escuchar? Le escuchó. ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Que no había otra forma. Si tú y yo íbamos a tener relación con Dios, era necesario que alguien pague por nuestros pecados. Y por eso Jesús tuvo que ir a la cruz. Claro, Él voluntariamente dispuso su vida para obedecer a Dios. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, le dice. Pero esa disposición de obedecer fue porque entendió que no había otra forma. Jesús entendió. Él sabía, pero yo creo que todas las oraciones de Jesús, desde su arresto hasta la crucifixión y su muerte en la cruz, estaban pensadas en nosotros más que en Él. No eran preguntas que Él tenía, Él sabía todas las respuestas. Era por nuestra causa y para que estén escritas en la Biblia. En Romanos 5:10. Romanos 5:10, es un verso muy importante. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Siendo qué? Enemigos. No éramos amiguitos. No éramos indiferentes a Dios, éramos sus enemigos. Y en esas situaciones que nos ha reconciliado el sacrificio de Cristo, nos ha dado perdón de pecados. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Colosenses 1:20 al 22. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo, con Dios, o con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Delante de Dios somos santos y sin mancha, pero no por causa nuestra, no porque ahora nuestra conducta es intachable, sino por el sacrificio de Cristo. ¿No ve? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, nos ha reconciliado con el Padre. Eso está diciendo este verso. Por medio de su muerte hemos sido reconciliados con Dios. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y Dios ha dicho: borrón y cuenta nueva. Ya no te voy a condenar por tus pecados, porque he cargado sobre mi Hijo y Él ha pagado por tus pecados. No hay más condenación para los que están en Cristo. Amén. Amén. No hay más condenación. Pero no es para que te enorgullezcas, porque esta es una obra
celestial de Dios que ha ocurrido en los cielos. El lugar donde realmente Jesús se ha presentado para pagar el precio de nuestros pecados es en los cielos, delante de la presencia del Padre. Ahí ha sido hecha la expiación. Ha muerto aquí en la tierra, en la cruz, pero la expiación ha llegado al trono de Dios y ha propiciado a Dios, le ha pagado para que en lugar de tener ira contra nosotros por nuestros pecados, una ira santa, en lugar de tener ira, Dios ha extendido su perdón sobre nosotros. Amén. Como digo, si entiendes esto, valió la pena esta prédica. Valió la pena estar aquí. Una escriturita más. 2 Corintios 5, 18 y 19. Esta es una obra de Dios. A ningún hombre se le hubiera ocurrido esto. Nadie quisiera sacrificar a su hijo para obtener el perdón de sus enemigos. Verso 18, 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, esta palabra reconciliación significa ¿qué? Los ofensores contra Dios fueron perdonados de parte de Dios, porque Dios cargó sobre su Hijo nuestro pecado. Entonces pudo reconciliarnos con Él. Nosotros éramos los ofensores, Dios el ofendido, y Él nos ha llamado a la reconciliación. Ha dicho: mi Hijo ha pagado por tu pecado, ya no te voy a condenar más. No vas a ir al infierno, porque Jesús es tu Salvador. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos llamados a proclamar esto al mundo. Donde sea que nos encontremos, en cualquier momento, lugar, si tienes la oportunidad, dile eso a la persona de tu lado. Dile que Dios le ha llamado a una reconciliación. A pesar de su pecado, Dios le ha llamado a una reconciliación en Cristo. Le llama a una reconciliación. Nos ha encargado a nosotros esta palabra, este ministerio de reconciliación. Todos los que hemos sido reconciliados con Dios tenemos ahora el deber de reconciliar a otros con Él, de proclamarles esta palabra. La verdad, el Espíritu Santo es el que hace esa obra en el corazón del hombre, pero nos usa a nosotros para proclamar las buenas nuevas. Pero Él hace la obra. Ni siquiera de eso nos podemos jactar. Nosotros proclamamos y Dios salva. Él trae convicción de pecado. Si no, nadie sabría que es pecador. Nosotros no sabríamos, hermanos. Es chistoso, ¿no? Es como alguien que camina con su mejor sonrisa y tiene un perejil ahí en su diente. Y donde ve, todos se ríen. Y él piensa que se están riendo porque está muy simpático. Había tenido un perejil. O alguien que se toma un café con espuma y se queda así toda la espuma en su labio.
Usted piensa que se ve muy simpático, pero todos se están riendo. Nosotros podemos tener pensamientos muy sublimes acerca de nosotros mismos, pero la verdad es que somos pecadores perdonados, nada más. Esto debería afectar a nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones aquí en este planeta deberían estar reconciliadas de parte nuestra. Porque la reconciliación tiene que partir del que ha sido ofendido. En este caso ha partido de Dios. Dios nos ha reconciliado consigo mismo, siendo Él el ofendido. Cuando el ofendido extiende perdón hacia el ofensor, debería haber reconciliación. Debería haber, a no ser que ese ofensor sea tan orgulloso que ni así no quiere humillarse. Y en esos casos ni Dios te puede ayudar. Pero si reconoces que eres ofensor y te acoges a esta reconciliación que Dios ha hecho a través de Cristo, puedes recibir perdón y ser reconciliado con Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Reconoces tu situación? Esa es la introducción. Un par de escrituras más. Este perdón, hermanos, extender perdón a otras personas, no es opcional en la palabra. No es, si tienes ganas de perdonar, perdonas. Si no, no importa. No es así. No es así. Miren lo que dice Jesús. Marcos 11:25. Jesús dice esto. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea que no es opcional el perdón. Si tú no perdonas, tú mismo te haces deudor otra vez, como la parábola de los dos deudores. Está en Mateo 18, verso 30. Voy a ir a la parte final de la parábola que cuenta Jesús, de dos deudores que a uno se le perdonó toda una deuda gigantesca, y cuando a él le tocaba perdonar una deuda pequeña no quería perdonar, sino que lo metió a la cárcel. Verso 30, Mateo 18, 30. Mas él no quiso, el segundo deudor, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, el que originalmente era el acreedor, al que le debían ambos. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿No debías tú también perdonar como yo te he perdonado a ti? Eso te dice Dios a ti. ¿No debías tú también perdonar? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es opcional el perdón. Para los que están en el mundo y no conocen a Dios, puede ser. El que no ha recibido perdón de Dios, el que no ha visto el perdón de Dios, puede ser que no perdone.
No va a ser juzgado por su falta de perdón, porque él no ha recibido perdón. Pero los cristianos que sí hemos recibido el perdón de Dios, vamos a ser juzgados si no perdonamos. Eso está diciendo. Y es Jesús también el que habla acá. El que da esta parábola es Jesús. Y dice, mi Padre Celestial no les va a perdonar a ustedes si cada uno de ustedes no perdona de todo corazón a su hermano sus ofensas. Otra vez, la raíz de la violencia intrafamiliar es la falta de perdón. Y en un hogar cristiano no debería existir tal cosa. Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, ¿cómo no nos vamos a perdonar entre nosotros? Esa es la introducción. Ahora viene la prédica. Solamente una horita más, nada más. Efesios capítulo 4, verso 29. Una vez entendido ese principio del Evangelio, las vidas, los hogares de los cristianos deberían ser así como vamos a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otras palabras, disparates, adjetivos, menosprecios, palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué tenemos que dar? Gracia hacia los oyentes. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido, que no se merece. Como cuando tu hijito, digamos, está aprendiendo a caminar y se cae, gracia es decirle, lo estás haciendo bien, seguí nomás, ya vas a aprender. Sin gracia es decirle, mira qué tonto eres, cómo te caes. Yo creo que todos sabemos extender gracia cuando queremos. Y la palabra dice, no hables si no vas a extender gracia. No abras tu boca si no va a salir algo bueno. Es mejor que te calles. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Si estás hablando para condenar, no hables, cállate. No se está diciendo, a mí también, la palabra. Si vas a hablar, que sea para edificación, a fin de dar gracia al que te escucha. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista cuando somos condenadores. Contrista al Espíritu Santo. Nos ha sellado para el día de nuestra redención. ¿Qué es ese día? Cuando Dios va a cosechar nuestra vida de este planeta. Vamos a ser redimidos, rescatados. Redención es como cuando alguien recoge la cosecha y la mete en su depósito. Nuestra vida va a ser cosechada y vamos a tener el sello del Espíritu Santo de que hemos sido perdonados. Y en ese día Dios va a querer ver que tu vida haya sido una vida que expresaba ese perdón y extendía gracia hacia los demás. Eso va a haber.
Si esto es así, no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Verso 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este es un mandato, hermanos. No es una cosa opcional, por favorcito. No grites pues. No. Es un mandato, un imperativo. Que se quite esto de entre ustedes. Este es un mandato para todas las familias cristianas. Ya no grites más. Ya no expreses amargura, enojo, gritería, maledicencia. Ya no hables mal a nadie, de nadie. Ya no seas malicioso, no condenes a las personas. No expreses maldad con tu boca. Jesús dice que sale del corazón, ¿no? Todo lo que habla nuestra boca. Entonces esa maldad está en nuestro corazón. Tiene que cambiar, hermanos. No puede ser que seamos fuente de buena agua y de mala agua a la vez. Eso no hay en el mundo. Las fuentes de agua son o de mala agua o de buena, pero no hay miti-miti. Si tiene un poquito de mala agua ya no sirve. Y Jesús nos dice que no puede salir de la misma boca ambas aguas. Entonces tenemos que escoger, primero, qué va a estar en nuestro corazón y segundo, qué va a salir por nuestra boca. ¿Qué vamos a albergar? Lo que está en nuestro corazón es lo que pensamos de las personas. ¿Cómo tú ves a las personas? Si tú estás mirando con un ojo de que tú eres lo máximo, lo mejor y que esa persona merece tu condenación porque tú lo máximo, ¿no? Eso va a salir por tu boca. Por eso dice, quítese esto de ustedes. Ya no debería haber. Antes, verso 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en el original no hay capítulos ni versos, así que el capítulo 5, el verso 1, es la continuación. Sean benignos unos con otros, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú eres hijo amado, ¿cómo vas a ser maligno? Si un hijo recibe amor de su papá, ¿cómo le va a tratar con la punta de zapato a su hermano? Eso está diciendo. Si tú has recibido el amor de Dios, como hijo amado, anda en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se sacrificó y fue esta ofrenda de olor fragante para Dios, porque no veló por lo suyo, sino que se sacrificó por nosotros. Ese es un olor fragante para Dios. Cuando alguien te ofende y te grita un insulto, cualquier cosa que te denigra, y tú te quieres defender y vomitas fuego, tú estás teniendo la actitud contraria a la que tuvo Cristo. Cristo, después de haber sido azotado, escupido, vituperado, burlado, abofeteado con corona de espinas, de haber cargado la cruz y toda la humillación de cargar la cruz hasta la cruz y ser crucificado, no maldijo a los que le estaban crucificando, más bien oró por ellos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. ¿Y Dios escuchó esa oración? Claro. ¿Quién fue el primero que se salvó? Aparte del ladrón que estaba ahí.
El segundo entonces, el centurión que le estaba crucificando, recibió revelación de Dios. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Al ver cómo Jesús murió, él era responsable físicamente hablando de la crucifixión de Jesús y de mucho del sufrimiento. Me imagino que él también le ha debido azotar. Mientras Jesús cargaba la cruz, se caía, etc. Y después ve cómo muere, orando por los que le habían crucificado. Ese es un olor fragante para Dios. Extender perdón cuando has sido ofendido. Extender misericordia, no porque se lo merezca, aunque no se lo merezca. ¿Ese centurión merecía ser perdonado? ¿Ese ladrón merecía ir al cielo esa misma tarde? ¿Qué había hecho el ladrón para merecer ir al cielo? Nada. Humillarse, recibir el perdón de Dios, no es para jactarse. Y él reconoce, dice, nosotros estamos aquí, le dice a su compañero ladrón, porque nosotros hemos robado. Este no ha hecho nada, no merece estar aquí entre nosotros. Él reconoce. Hermanos, recibir el perdón de Dios y extenderlo es un olor fragante para el Señor. Ese olor a Dios le agrada. Olor fragante. Entonces, hermanitos, esta es ¿qué podemos decir? La consecuencia del Evangelio en nuestra vida. Que nosotros seamos perdonadores. Que se quite de nuestra vida toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Que se saque eso de nosotros. Te hago una pregunta. ¿Desde cuándo se va a sacar de tu vida esto? ¿No ve? Ya no debería haber. No, si sales de aquí y vas a tu casa y alguien te pisa el callo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Si en tu casa encuentras que alguien no ha lavado los platos como debería, o no ha barrido, o ha desordenado, ¿cómo vas a reaccionar? Porque ahí es donde se aplica esto. No es aquí en la iglesia. ¿No ve? Aquí difícilmente nos enojamos unos con otros como para gritarnos y que salga víboras de nuestra boca. En la casa sí, o en tu trabajo. Si alguien te hace renegar, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a ser de los que condenan o de los que alientan? Y hay ejemplos en la palabra de cómo se puede andar. Una sola escritura más quiero compartir y terminamos. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 15. Es el pasaje paralelo a lo que hemos leído en Efesios. Habla de una vestimenta aquí. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, porque eso va a ocurrir, ¿no ve? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios,
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí está el resumen, hermanos, de toda la prédica. Un poquito lo escudriñaremos. Dice que te vistas como escogido de Dios. En otras palabras, el hecho de que Dios te haya escogido es una vestimenta. ¿Para qué la vestimenta? Nadie se pone terno para estar en su casa, ¿no ve? O para entrar a la cama, sería chistoso. Te vistes con tu ropa para ir a la calle, para que los demás te vean. Y la palabra nos está diciendo, esta tiene que ser tu vestidura. Primero, como escogido de Dios, beneficiado con esta bendición que no mereces, tu vida debería, la última parte dice, sed agradecidos. Deberías tener un corazón agradecido con el Señor. Por eso es incongruente cuando en la vida de un cristiano está la quejabanza. Un cristiano que se queja de su vida, que habla mal de su vida. Pero si para empezar Dios te ha escogido para salvación, ¿cómo te vas a quejar de tu vida? Si tienes la mayor bendición de todas, porque el hecho de haber sido escogido por Dios, no solamente para que no entremos al infierno, sino para que seamos hechos miembros de su familia, para que caminemos con Dios en esta vida. ¿Ustedes creen que eso es poco? Ni siquiera los papás podemos caminar con nuestros hijos a todo lado. Un ratito te descuidas y ya le ha pasado algo a tu hijo, depende de su tamaño. Se ha caído, se ha golpeado. El año pasado mi nietita había ido con sus primitas al parque. 3 años por ahí tenía, 2 y medio, 3. Y una de sus primitas estaba columpiando. Y mi nietita estaba agarrando un globo que se le vuela. Y va a perseguir al globo y se olvida que el columpio, y le golpea el columpio aquí en la frente y le hace un tajo profundo. ¿Quién podía haber evitado eso? Nadie sabía que iba a pasar. Así suceden cosas, ¿no ve? El único que sabe todo lo que va a pasar es Dios. Para Él no hay sorpresas, no hay hechos inesperados, que Dios diga, ay, nunca pensé que esto podía pasar. No me imaginé que podía ser semejante soncera. Para Dios todos somos como niñitos, hermanos. Tiene que cuidarnos hasta cuando dormimos. Si no, nuestro corazón puede dejar de latir. Hasta ahí nos cuida el Señor. Si tú has sido escogido, eres ahora santo, amado de Dios, vestite con entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que sale de tus entrañas. Te sale de adentro la misericordia, porque la has recibido de Dios. Me viene a la mente ese samaritano que vio un hombre ahí en el camino, desnudo, golpeado, moribundo, y le salió misericordia y le curó sus heridas, lo subió al caballo, se lo llevó al mesón donde lo alojó y le encargó al dueño que le atienda, que lo cure, que cualquier cosa que gaste, él le va a pagar. Entrañable misericordia.
Jesús nos vio a cada uno de nosotros antes de venir a este mundo. Y tuvo esa entrañable misericordia para venir a salvarnos. Si Él hubiera buscado su comodidad, se hubiera quedado tranquilo en el cielo. Ya era Dios. Estaba a la diestra del Padre. No necesitaba más, buscar más. ¿Qué buscaba Jesús? No estaba pensando en algo para Él. Nosotros cada vez que vamos a hacer algo estamos pensando, ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué voy a ganar yo aquí? Ese es nuestro pensamiento, ¿no ve? Y si no hay ganancia, no lo quieres hacer. No hay motivación. ¿Qué motivación tuvo Jesús para venir? Entrañable misericordia. Se motivó en Él mismo para amarnos. No lo merecíamos. Éramos enemigos. Pero quiso amarnos y rescatarnos a costa de su vida, a costa de su sangre. No fue un amor de boca para afuera, una entrañable misericordia. Benignidad, ser bueno para otros. De humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si tienes queja, porque todos vamos a tener quejas de alguien, ¿no ve? Especialmente de los que viven cerca. ¿Sabes quién tiene más quejas contra ti? Tu esposo, tu esposa. Porque ve lo que haces cada día. Si te portas mal, él o ella ve. Si eres egoísta, te ve. Si le tratas mal, ella es testigo. O él. Entonces, si hay queja, así como Cristo te perdonó a ti, tú también hagas con los demás. Vístete de amor sobre todas estas cosas. Es el vínculo perfecto. Vínculo es lo que une. Para andar con otra persona necesitas vínculo. Y aquí dice, el vínculo perfecto es el amor. Que estés dispuesto a ver con ojos de amor a esa persona. Cuando escogemos no amar, se acaba la relación. Te es indiferente. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque uno de los dos o los dos han escogido no amar, no ver a esa persona con ojos de amor, no escoger amar. Si Dios nos hubiera visto así, hermanos, nunca nos hubiera salvado. Cristo no hubiera dado su vida. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Dios nos vio con ojos de amor. Por eso nos salvó. No nos hubiera salvado. Entonces, si Dios te ha escogido, te ha salvado, te ha redimido, te ha rescatado, vestite con eso. Ese es el vínculo perfecto para andar con otros. Para que no haya condenación, no haya violencia, no haya una actitud de condenación en nuestro corazón. Ahora te hago la pregunta. ¿Eres de los que condena o de los que alienta? Dios es de los que alienta. Porque si Él nos condenara, ¿quién podría estar delante de Él? Si Él mirara nuestro pecado, nadie. Si estamos, es porque Dios ha escogido alentarnos, perdonarnos y animarnos a ir adelante, confiando en Él y apoyados en Él. Él es de los que alienta. Y Él quiere que seamos así, alentadores, no condenadores. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres perdonador.
Gracias por extender tu misericordia entrañable sobre nosotros. Gracias por darnos lo que no merecíamos, perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por limpiarnos de nuestra maldad. Te damos gracias por esa misericordia muy grande que has extendido sobre nosotros. Y oramos, Señor, para que nos enseñes también a nosotros a ser perdonadores. Que no salga condenación de nosotros, desaliento. Señor, enséñanos a expresar una entrañable misericordia. Que nuestra vida sea una expresión de lo que tú has hecho con nosotros, del perdón que tú has extendido hacia nosotros. Haznos perdonadores, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Señor. Oh Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.